no reactiva o es para la masa total, la generación de consumo es igual a 0. En procesos no continuos más para balances integrales, la entrada más generación es igual a la salida más el consumo. A ver, vamos a entender esto en función a y x1 más x2 más x3. Estas son las variables independientes. Y esta sería mi variable dependiente. ¿Ya? Ojo en esta condición. ¿Ya? Antes del análisis de grado, vamos a hacer un proceso. Siempre por acá. Agua de mar. Por acá quiero agua pura, vamos a considerar. Y por acá agua de mar. El proceso por acá. Y vamos a considerar un flujo 100 kilogramos de entrada. El agua de mar está formado por cloruro de sodio y agua. Y le ponemos una fracción de 0.05 su fracción en peso. Y por acá también va a salir. Y por acá solamente agua. Vamos a considerar la salida de agua de mar. Producto, salida. Por acá 8. Entonces podemos nosotros formular las ecuaciones para poder encontrar la solución a este proceso, un proceso físico. Primera ecuación estaría en función del balance de entrada y salida. Estamos entonces, a ver, en un proceso de estado estacionario, ¿sí? Reacción química. Entonces consideramos entrada es igual a la salida. Entonces la entrada sería F es igual a P más S. Considerando kilogramos. Como está el flujo, kilogramos segundos, kilogramos segundos, kilogramos segundos.
primero que tengo que ver es el balance de los flujos de entrada. Primera ecuación. La siguiente ecuación va a estar en función de los componentes. ¿Y puedo obtener acá? No lo voy a poner acá. La fracción o el peso, la fracción en peso del cloruro de sodio, la fracción en peso del agua. Y por acá, la fracción en peso del agua, la fracción en peso del cloruro y la fracción en peso del agua. Entonces, la siguiente ecuación va a estar en función del peso del cloruro de sodio de F, que va a ser igual al peso del cloruro de sodio de S. La tercera ecuación va a estar en función al peso del agua por F, que va a ser igual vamos a considerar el agua por P más el peso del agua ES. Estamos considerando tres ecuaciones. Con estas tres ecuaciones yo puedo encontrar todos los datos que se considera dentro de este proceso. Ahora, si es que no te doy este dato y solamente te doy entrada y salida de agua de mar, 20. ya tienes este dato aplicando esta ecuación. Igualmente, ¿no? Si te doy este dato y este dato, ya sabes cuánto es la entrada. Ahora, si yo te doy, por decir, estos dos datos, ya tienes este dato también. ¿No? F es igual a la fracción peso de F más la fracción del agua de F. La suma de estos dos es igual a F. Igualmente acá, S va a ser igual por S más el peso del agua de S. Y con estos datos yo puedo encontrar la fracción molar de agua en F, si tengo estos datos. Puedo encontrar la fracción en peso del agua, si tengo estos datos. Igualmente acá. ¿Cuánto es la fracción en peso del agua aquí en estas condiciones? 80, 20, 20 entre 100, un quinto. Así es, Un quinto, un quinto. Un quinto. ¿200? No. 20, 20 A ver. entre 100. La suma de las fracciones molares es igual 1 a 1. a 1. Si yo tengo acá la fracción molar de A, vamos a poner así, más la fracción molar de B, más la fracción molar de C, más la fracción molar de D, y así, Un quinto. todo esto va a ser igual a 1. Pero sin embargo acá tengo solamente 1. Entonces va a ser igual a la 1. cantidad acá, a esta cantidad. Esta cantidad de agua, esta cantidad, 20. 20. O sea que esta cantidad va a ser igual a 20. Porque la fracción molar acá es igual a 1. ¿Ya? Así como tengo la fracción molar en peso, también tengo los moles. Y los moles, X sub A más X sub B más X sub C, y así, es igual a 1. ¿Y a qué es igual la fracción en peso? De A a la masa de A. De la masa total. La masa total. La masa Total. total. Y la fracción molar de A, Los de moles. moles de A, entre moles Totales. totales. ¿Ya?
Sí. Este sería un proceso de salinización, ¿no? Del agua de mar, de una salmuera. ¿Está bien? Eso es lo básico, ¿no? Que podemos nosotros entender con relación al balance de masa. Estamos aplicando un proceso físico o un proceso químico. Físico. Un proceso físico. Entonces, ¿en estado estacionario o no estacionario? Es no estacionario. En estado Estacionario. estacionario. Nos partimos de acá, balance general, y este balance general, estado estacionario, ¿sí? Reacción química, porque es un proceso físico. Y probablemente estamos aplicando entrada es igual a la salida. Profe, ¿qué era un estado estacionario? ¿Qué es un estado estacionario? No cambia en función al tiempo. Y además, la entrada es igual a la Salida. Entonces, la acumulación es igual a 0. Ay. ¿No? Gracias, profe. Entrada, salida. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Es igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Salida, acumulación, entrada, salida. Ganancia. Bien. Ahora, y consumo. esto es lo más simple que nosotros podemos considerar dentro de los balances. Pero una vez que ya tengo más entradas, vamos a poner por acá, F1, por acá ya tengo F2 y puedo considerar por acá un F3. Ya tengo un proceso de mezclado y por acá puedo hacer una salida, otra salida, 2 y pueden cambiar el panorama. Para esas condiciones, hacer ya nuestras ecuaciones va a ser un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ya voy a tener más elementos, más ecuaciones. Y cuando tengo más ecuaciones, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo desarrollo? Ya no vamos a poder considerar de esta manera un proceso simple. Y para eso aplico los grados de libertad. Antes de desarrollar cualquier ejercicio de balance en materia, primero hacemos nuestro grado de libertad. Si es que nuestro grado de libertad nos da las condiciones ideales adecuadas, entonces yo recién ya puedo plantear las ecuaciones en función a la variable que tengo. Pero si mi grado de libertad me sale más 1 o menos 1, o de repente es positivo o negativo, entonces yo tengo que acondicionar para que tenga una solución del problema que estoy planteando. A ver, ¿en qué consiste este grado de libertad? Los grados de libertad de un sistema son las variables que deben especificarse para que el sistema quede totalmente determinado. El número de grado de libertad le dice al ingeniero de diseño cuántas variables debe especificar para calcular y determinar todas las variables de un proceso. Al comparar los grados de libertad con la información conocida, el ingeniero de análisis sabe si tiene poca, suficiente o demasiada información para poder manejar el proceso. Y el grado de libertad está en función del número de variables del sistema menos número de restricciones del sistema. A ver, vamos a considerar acá. Vamos a empezar con algo simple acá, con esto. Borramos acá. Y nos indica. Grado de libertad, en algunos libros lo puedes encontrar con F y en otros libros grado de libertad con G. Vamos a considerar N, el grado de libertad. Número de variables menos del sistema menos número de restricciones. A ver, ¿qué pasa si tenemos una mayor cantidad de número de variables? Positivo. Va a salir
Positivo. Tengo que ajustar para que esta condición sea la adecuada. ¿Cuál es la condición adecuada? Cuando el grado de libertad tenga igual a Cero. 0. O sea que los números de variables tienen que ser igual a los números de restricciones. Esa sería la condición ideal. ¿Qué pasa si los números de variables son mayores No, a los números de restricciones. variables? No, ¿Sale? negativo. Negativo. Entonces vamos a tener dos condiciones: subespecificado o sobreespecificado. Profe, ¿y qué significa que el grado de libertad sea negativo? Si es negativo, ¿qué tenemos? Los números de restricciones es mayor. Este es mayor. ¿Y cuáles son los números de restricciones? O sea, vamos a tener mayores datos. ¿Qué quiere decir? Voy a tener mayores datos de flujo, de elementos. Entonces, va a ser redundante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Retirar algunos datos, pero con relación al proceso que yo estoy realizando. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Entonces, el grado de libertad, número total de variables de corriente independientes. Y esto va a ser igual a menos número total de ecuaciones de balance independientes. Número total de variables de corriente independientes que se especifican, compuestos y flujos. Número total de relaciones adicionales. A ver, podemos por acá. Ya borro esto. Grado de libertad es igual número de variables independientes menos número de ecuaciones de balance independientes más Número total de variables número total de variables de corriente independiente que se especifica. número total de variables de corriente independiente que se especifican con posición y flujo. Variables que se Número especifican de corrientes independientes de variables más independientes. número total de relaciones adicionales. NR. Bueno. Número de relaciones adicionales. Bien, entonces, a ver, número de variables independientes acá en este proceso. Independientes. Independientes. El ¿Cuánto agua. tendríamos? 2. 2. 2. A ver, ¿qué más? Por acá. Por acá. Número de variables independientes en este proceso. 2. 2. Sí. Por allá. 1. No, ese Bueno, resultado. yo puso 1, yo puso 2 y hay discrepancia. Por acá. La función, pero. 2. No, vamos por 2. A ver, por allá. 2 también. Acá la agregada. Ahora va a sumar 2 más 1, 3. Claro. Se va a la segura. ¿Cuánto es? 2. Ah, bueno. Se va a apoyar. A ver, ¿qué más? Ese resultado ¿Quién dependiente. dice 1? ¿Quién dice 3? Dependiente, ¿no, profe? Dependiente, ha sido. Es como una función, ¿no, profe? A ver. ¿Cuánto tenemos? Por acá. 1. En esta entrada, ¿cuántos tengo? 1. 1, 2. Por acá. ¿Cuántos tengo? 1. Por acá. Agua de mar. 1, 2. Serían 3. En total, 5. 5. Las independientes. Número de ecuaciones de balance. Independientes. ¿Cuántos tengo? Independiente. Profe, pero el agua de mar no sería independiente, nada más.
porque Habíamos depende del considerado proceso. por acá, habíamos considerado que es igual a x1 más x2 más x3. Estas son las variables Independientes. dependientes y estas son las variables Independientes. independientes. Así sea uno, variable independiente. La suma de todo esto me da este valor. Y eso es lo que estoy aplicando en cada uno de ellos. Por decir, acá lo había puesto P, P, ¿no? Este es P, acá S y acá F, F. ¿Qué representa agua de mar? ¿Ya? Bien. Número de ecuaciones de balance. Por acá. A ver, el segundo de acá. Ecuaciones de Ecuaciones de balance. ¿Cuántos tenemos? Vamos por acá. No te me duermo. 3. Muy bien, 3 dice. Por acá. Por acá. cloruro de sodio. Puede ser 1, 2 o 3. 4 ya. Por acá. Allá. Número de ecuaciones de balance. Muy bien. ¿Cuántos son? 6. 3. A ver, ¿cuántas ecuaciones de balance puedo yo originar? Ya te lo hice. 3. Pero independientes, ¿cuántos serían? 5. 2, nada más, ¿no? 2. Entonces, puedo considerar del cloruro de sodio y del agua. 2. Porque si ya considero, ya sería total. 2. Más. Número de corrientes independientes que se especifican, o sea, datos especificados. ¿Cuántos tengo? Tengo 1. 1. Acá, 1. Más 1. Más. Número de relaciones. De relaciones. Ahí Tengo sí. ahí. Una relación. Agua de mar y agua pura, agua de mar. Agua sale agua de mar y sale agua pura, sale agua de mar, sale agua de mar. Ninguno. No tengo ninguna relación. Porque las relaciones pueden estar consideradas en función al flujo. Que yo puedo decir, ¿no? A ver. P va a ser igual a un medio de F. Esto sería una relación, ¿verdad? Pero yo lo estoy considerando eso. O si lo consideramos, ya, sí lo considero. Ya tengo una relación más 1. ¿Cuántos tengo ahí? 1, 1. Grado de libertad es igual a 1 más 1 o menos 1. más. Más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grado de libertad aumenta. Borramos por acá. Que los números de variables son Mayores que mayores. el número de restricciones. ¿Cuál es la condición? La sub especificada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que añadir un dato. Llorar. Si yo hago de esta manera, es algo simple, lo desarrollo, pongo mis ecuaciones y con estos datos que tengo, no voy a encontrar una solución. Por más que ponga y haga todas las matemáticas, no voy a encontrar una solución. ¿Qué tengo que realizar? Poner un dato. Y ese dato lo puedo considerar en función a los flujos. Considero un flujo o considero de repente una fracción. Vamos a considerar una fracción. Por decir acá le pongo 20 o 0.2. Y con esto ya puedo desarrollar. ¿Por qué? Porque ya tengo grado de libertad, aumenté acá, datos 2. Mi grado de libertad es igual a 0. Esta es la condición ideal. Profesor, ¿podría volver a explicar la parte del R ¿Cuál es el No, profesor, con otro ejemplo. Ajá, con otro ejemplo. Otro ejemplito más.
Ahorita llegamos ahí, también fue todo bien de ejercicio. Quédate tranquila. Estamos empezando todavía con el Estamos empezando. ¿Ya? A ver, ¿cuál era lo que...? Profe, el NSI, ¿por qué aumentó? ¿El N? El NSI, ¿por qué aumentó? ¿Acá? Sí. Ah, porque teníamos acá un dato. Y yo le puse otro dato acá. Ya tengo dos datos. Le puse un 2. ¿Por qué le puse el 2? Porque acá me salió más 1. Si me salió más 1, tengo que añadir un dato. Si me hubiese salido acá 2 datos. ¿Está bien? Si me hubiese salido 3 3 datos. tengo que añadir. O si no, no voy a encontrar una solución. Pero me salió un dato. Es por eso que yo añadí 0.2 para encontrar una solución. Pero lo recomendable es considerar los flujos. Y también añadir una relación para poder encontrar la solución. Pero estos son especificaciones del problema. Cuando nos dan el problema, no van a dar con una relación, no van a dar con algunas especificaciones de repente en la salida. Y yo puedo considerar, dependiendo del grado de libertad, los flujos. ¿Ya? A ver. Profe, una consulta. Entonces, el NSI vienen a ser los datos que da el problema. ¿Este? Claro. Claro, sí. El NEB viene a ser las ecuaciones. Número de ecuaciones de balance. Pero no totales, sino con la, por ejemplo, con el cloro, el sodio, el cloruro de sodio y el agua. A ver. Los números de ecuaciones de balance, ¿cuántos habíamos considerado antes? Independiente. 3. ¿Sí o no? Porque consideramos una ecuación general, que es igual a F es igual a P más S. ¿Ya? Acá tengo una ecuación. La siguiente ecuación está en función a del cloruro de sodio. Y la siguiente ecuación estaba en función al agua. ¿Sí? Y estas 3, solamente 2 son independientes, porque la tercera ya no puedo hallar. Entonces solamente sería, puedo buscar estos 2. Por eso considero 2. Pero este es el balance que yo origino en todo el proceso. ¿Ya? Y estos son las concentraciones que nos dan, los datos que nos dan. Número total de variables Los datos. de corriente. Los datos nos pueden dar de flujos o especificaciones de concentraciones. Y estos serían las relaciones adicionales que nos pueden considerar. ¿Sí? Sí. Ahora, seguimos, bueno. Borramos. Ya tengo las ecuaciones. Y tengo este dato F es igual a P más S. ¿Cuánto es F? 100. 100. Entonces, con este dato, ¿cuánto sale P? Número de F. 50. 50. ¿Cuánto vale S? 50. 50. Ahora bien, ¿puedo trabajar P más S. acá, ¿no? Con la fracción de agua? ¿Cuánto sale acá? ¿Lo puedo hacer o lo puedo determinar directamente? ¿Cuánto sería acá? 7 vale 0.2. 0.8. 8. Si yo ya encontré esta cantidad, ¿esto vale igual a 1? ¿Cuánto vale acá? ¿O cuánto vale acá? Si aplicamos la ecuación, puedo aplicar esta ecuación. La fracción molar de cloruro de sodio en F es igual a la fracción molar de cloruro de sodio, ¿dónde tengo?
en ese. ¿Tengo este dato? Sí, tengo este dato. ¿Tengo este dato? Sí, tengo este dato. ¿Tengo este dato? También tuve este dato. Y ya encuentro. ¿No? F. Puedo encontrar también, una vez que ya tengo esto, encuentro el otro. Porque la suma es igual a 1. ¿Sí? Ahora sí, vamos a lograr. Ejercicio entonces. A ver qué más nos falta. Wow. No, a ver. Si los grados de libertad son una cantidad positiva, se dice que el problema está subespecificado y no es posible obtener todas las variables desconocidas. ¿Qué tenemos que considerar? Añadir datos. Si los grados de libertad son una cantidad negativa, entonces el problema está sobreespecificado, por lo que deberá descartarse información redundante o inconsistente. Tengo que obviar algunos datos. Si los grados de libertad son 0, el problema está especificado correctamente. El número de variables desconocidas corresponde exactamente al número de ecuaciones disponibles. ¿Ya? ¿Eso de cómo añadir datos lo haces tú mismo o? ¿Cómo? El de añadir datos, ¿a qué se refiere exactamente? Cuando entonces el problema tú mismo haces. Así es, sí. Entonces, por acá, ¿no? Si es que me faltaba un dato y no tendría yo por decir esta relación, y me salió más 1, ¿no? Sí, más 1. Más 1. Entonces, para yo poder darle solución a este problema, yo tengo que considerar un dato. Pero este dato tiene que estar también lógicamente determinado dentro del sistema. Porque yo no le puedo poner acá P200. Se pasa. No está dentro de lo adecuado. Entonces tiene que ser un dato que esté dentro de lo lógico, que puede ser 20. ¿Sí? O acá también le puedo poner 20, ¿no? 20. Profesor, ¿y en el caso de que el grado salga negativo? En el caso que el grado salga negativo, es que hay datos que están sobreespecificados. Por acá, de repente vamos a poner 80. 100. ¿Cuántos estoy sacando? Ya tengo 1, 2, 3. Tengo por acá 3. O sea, tengo datos de más. Demasiado. Me va a salir negativo. ¿Qué hago? Obvio este dato. Y hago todo el proceso. Y desarrollo. Procedimientos, a ver, antes de hacer procedimientos para resolver problemas de balance de materia. Establecer el diagrama del flujo de las operaciones o procesos identificando los flujos conocidos y desconocidos mediante letras, la composición, relación, etc. Seleccionar una base de cálculo. Realizar el análisis de grado de libertad verificando si el sistema está especificado. Formular las ecuaciones de balance global de componentes. Resolver el sistema de ecuaciones a fin de determinar las cantidades conocidas. Realizar la comprobación de resultados. Y lo que hemos aprendido supuestamente, ¿no? Realizar el diagrama de bloques de un sistema de análisis, analizar la ecuación de balance de materia según la condición del problema, analizar los grados de libertad de los sistemas. Vamos a hacer un ejercicio.
encontrar los grados de libertad de situación. Y por acá vamos haciendo esto. Ya, a ver. Análisis, estamos de acuerdo. Solamente hay tres condiciones. Que sea adecuada, si el grado de libertad es igual a 1, que sea positiva, subespecificada, o que sea negativa, sobreespecificada. Como tenemos participación, a ver, 2 minutos y ya. La delegada pone ahí una relación de participación. Si lo hace bien, lo anotamos. Y si lo hace mal, también lo anotamos en el pasado. No participación. Pero ya hemos hecho ya. No, profe. Ya, hay que intentarlo, vamos a intentarlo. Entendí. Lo podemos hacer juntito porque estamos considerando kilogramos seguros, un poco más. O también flujo métrico, caudal o flujo molar. Sí, juntito lo tenemos aquí, balance de masa. Pero como tenemos función de tiempo, por ejemplo, no especificar. Sin reacción. Flujo másico con puntito. Flujo másico con puntito. Y sin punto es flujo másico kilogramos por segundo. Y masa sobre kilogramos.